privilegio de estar una vez más aquí, reunidos en este lugar que tú nos has proveído, Señor, para que podamos estudiar tu palabra, glorificar tu nombre, cantarte y recibir bendiciones de ti, Señor. En esta oportunidad estamos aquí reunidos porque confiamos que tú nos vas a hablar a nuestros corazones, vas a abrir nuestro entendimiento, vas a darnos ese crecimiento, Señor, que necesitamos cada día más. Por lo que te pedimos, Padre, que seas tú, tu Santo Espíritu, abriendo los ojos de nuestro entendimiento, cuidando el ambiente, Señor, si hay alguien que se encuentre en este momento cargado de preocupaciones o distraído por los quehaceres diarios, Señor, apacigua esas emociones que puedan interrumpir la bendición que tú tienes, Señor, preparada para nosotros en esta tarde. En el nombre de Jesús te damos gracias y esperamos que nos hables a cada uno de nosotros en esta tarde, Señor. Gracias, Señor. Amén y amén. Pueden saludarse unos a otros, hermanos, y nuestros hijos pasan a sus clases y nosotros nos quedamos aquí para seguir estudiando la palabra de Dios. Muy bien. Estábamos, hermanos, las semanas anteriores estudiando la segunda epístola de Pedro. Quisiera que me acompañen a la segunda carta de Pedro, capítulo 2. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Cuando estén listos, me indican con un gozoso amén. Amén. ¿Listos, hermanos? Amén. Dice la palabra de Dios, segunda de Pedro, capítulo 2, verso 1. Pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá entre vosotros falsos maestros, que introducirán encubiertamente herejías destructoras y aún negarán al Señor que los rescató, atrayendo sobre sí mismos destrucción repentina, y muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado. Y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas, sobre los tales de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio, y si no perdonó al mundo antiguo, sino guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados, porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viviendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Y mayormente a aquellos que, siguiendo la carne, andan en concupiscencia e inmundicia y desprecian el señorío. Atrevidos y contumaces no temen decir mal de las potestades superiores. Lo vamos a dejar hasta ahí. Estábamos la semana pasada, hermanos, aprendiendo acerca de la avaricia de los falsos profetas y de los falsos maestros. Hemos visto que desde el verso 1 el apóstol Pedro en el capítulo 2, él está hablando de que hubieron en el pueblo de los judíos, en todo el tiempo de la historia de los judíos, hubieron falsos profetas. Pero él también dice que así como hubieron en el pasado, también habrán, y lo hemos visto que sí hay falsos maestros en medio, ahora podríamos ser más específicos dentro de la iglesia. Como podemos ver, los falsos maestros no se está refiriendo a la gente atea, no se está refiriendo a los satánicos, no se está refiriendo a los que descaradamente están en contra de Cristo, sino se está refiriendo a aquellas personas que el mismo Señor Jesús menciona que se introducirán lobos vestidos de ovejas dentro del rebaño. Entonces, y eso lo podemos ver por todas las partes, solamente debemos prender la televisión y buscar un canal cristiano, y casi la mayoría de programas cristianos que hay en televisión son de lobos rapaces. En la radio, en las redes sociales, la mayor parte de lo que vamos a encontrar son lobos rapaces, falsos maestros.
que no traen un verdadero evangelio que es de Cristo. Podemos ver que el mismo Pedro dice en el verso 2 que muchos seguirán sus disoluciones. Muchos van a seguir sus doctrinas de errores y por causa de ellos, de sus enseñanzas, dice en el verso 2, el camino de la verdad será blasfemado. Desafortunadamente, cuando nosotros nos dirigimos a hablarle a una persona que no conoce de Cristo, la mayoría de gente hasta hace preguntas burlonas y nos dicen, a ver, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que le piden dinero a cada rato a la gente? El camino de la verdad hoy en día está blasfemado por causa de este tipo de personas. O se burlan diciendo, ¿de cuáles eres tú? ¿De los que corren y se estrellan contra la pared? Me dijo una vez una persona a mí. Porque hacen todo tipo de cosas. Entonces, por causa de estas personas, de sus enseñanzas falsas, el camino de la verdad es blasfemado. La gente se burla. Recordemos que cuando la gente se burla de la iglesia, cuando la gente se burla de un cristiano, se está burlando de Cristo mismo. En el verso 3 también dice que por avaricia, y la semana pasada nuestro hermano Luis nos estaba enseñando un poco acerca de una de las grandes cualidades de este tipo de personas. La avaricia, hermanos, es lo que motiva a estas personas a ser falsos maestros. En el capítulo 6 de Primera de Timoteo, verso 9, dice de esta manera, porque los que quieren enriquecerse caen en tentación y lazo y en muchas codicias necias y dañosas, que hunden a los hombres en destrucción y perdición, porque raíz de todos los males es el amor al dinero, el cual codiciando algunos se extraviaron de la fe y fueron traspasados de muchos dolores. El hecho de que la gente por querer tener más dinero, más y tener una vida bastante lujosa y cómoda, ahora se hacen llamar siervos de Dios, pero como no quieren trabajar con sus propias manos, lo que quieren hacer es por medio de la fe obtener más y más ganancias. O sea, esas personas no se están interesando en que el reino de los cielos crezca, que el reino de Dios esté llegando a personas que no conocen a Cristo. Lo que ellos quieren llenar es sus bolsillos de más dinero. Esa es la motivación principal y vamos a seguir viendo algunas cosas. Tal vez lo que a estas personas, hermanos, los motiva a vivir y a enseñar de esta manera, lo hacen para justificar sus malos comportamientos. Porque como también podemos ver en lo que hemos estado estudiando y vamos a seguir viendo más adelante, otra de las cosas que caracteriza a este tipo de personas es que viven una vida licenciosa y tiene que ver mucho con los desórdenes sexuales, desafortunadamente. Podemos ver a personas que dicen ser grandes siervos de Dios, que hablan infladamente, que dicen que solo a ellos Dios les habla, por cierto, y ellos tienen palabra de Dios, pero que no está en la Biblia, pero tienen palabra personal para ciertas personas a las cuales ellos quieren manipular, especialmente a las mujeres jóvenes. Nunca tienen palabra de Dios para personas adultas, mayores y también que no tengan un buen parecer físico o que no tengan un bolsillo bastante profundo. Siempre tienen palabra para personas a las que les pueden sacar lucro, específicamente a las mujeres. Por eso es que estas personas han torcido toda la enseñanza de la palabra de Dios para que caiga a la manera que ellos quieren que caiga. No pueden hablar de santidad porque para ellos ya es un mensaje antiguo, eso ya no es para nosotros, eso era nada más para los religiosos. De hecho, a la persona que busca la santidad le llaman religiosa. Ya no es la ley de Dios, ya no tiene ninguna validez. Lo hemos dicho antes, hermanos, la ley de Dios la debemos guardar, la debemos seguir, lo que no debemos seguir son los rituales que se usaban en ese entonces porque eso tiene una razón de ser. Pero los mandamientos de Dios siguen vigentes. O sea, no robarás, no matarás y todo este tipo de cosas, Dios los sigue aborreciendo. El adulterio lo sigue aborreciendo como tal.
vemos que este tipo de personas enseñan el error porque necesitan buscar ellos justificar sus acciones. Necesitan ellos excusar la avaricia que ellos tienen, y lo que hacen es hacer avariciosas a las demás personas para que puedan ellos también soltar el dinero. Tal vez algunos de ellos no son tan malintencionados y lo que han hecho nada más es abusar de la gracia de Dios. El mismo Judas en el capítulo 1, que solo tiene un capítulo, verso 4, que es lo que vamos a ver muy frecuente en este estudio, hermanos, porque Judas es paralelo a toda la enseñanza y específicamente el capítulo 2 de la segunda carta de Pedro. En el verso 4 dice, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos, que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Estos hombres impíos, dice que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios. Esa es una gran característica de los falsos maestros y de los falsos profetas. El apóstol Pedro dice de la siguiente manera, en el verso 2, muchos seguirán sus disoluciones, por causa de los cuales el camino de la verdad será blasfemado, y por avaricia harán mercadería de vosotros con palabras fingidas. Y dice de esta manera, hermanos, es donde vamos a meternos más de lleno. Sobre los tales, o sea, sobre este tipo de personas, ya de largo tiempo la condenación no se tarda y su perdición no se duerme. La pregunta muy grande que podría tener todo creyente sincero y que ama la obra de Dios, la palabra de Dios, el evangelio de Cristo, la pregunta más grande que se podría decir es, ¿por qué Dios permite que este tipo de personas hagan negocio con la fe? ¿Por qué Dios permite que este tipo de personas se burlen del evangelio, que se estén lucrando de la cruz de Cristo? La verdad es que eso duele mucho, hermanos, ver gente sin vergüenza robándole a la gente en el nombre de Dios. Pero no es que Dios esté pasando por alto este tipo de cosas. No es que Dios se le haya pasado, se le ha olvidado, o como algunos piensan que Dios solo es bueno y que Dios solo es amor. Algunos de estos hombres se creen grandes siervos de Dios, pero son grandes siervos del diablo. Y lo que dice acá, a este tipo de personas les espera una condenación. Esa condenación es como si estuviera un verdugo detrás de ellos que no duerme, que los está esperando para llevarlos directamente al juicio. El juicio de Dios va a caer sobre ellos tarde o temprano, eso lo tienen reservado. Dios les ha reservado ese juicio a este tipo de personas si no se arrepienten. No va a haber manera que la gente se pueda librar del juicio de Dios. Este tipo de personas que usan la Biblia, que dicen ser cristianos, que dicen ser siervos de Dios, pero que son siervos del diablo y están haciendo negocio con la palabra de Dios, pronto la condenación les va a alcanzar. Algunos podrían pensar, pero es que yo no veo que les vaya a alcanzar, porque hasta viven muy bien, tienen aviones privados, grandes mansiones, tienen grandes carros, grandes lujos. Las personas los acusan de esto y de lo otro y siempre salen librados. Pareciera que Dios está a favor de ellos, pero no es así. Dios solamente los ha librado por un momento, los está esperando hasta el día que llegue el juicio. En el verso 4 dice, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, y aquí es donde vamos a ver, hermanos, que tenemos que tener mucho cuidado de darle un balance a las enseñanzas de Dios. Tenemos que tenerle mucho cuidado. Es cierto que Dios es amor, esto es una gran verdad innegable. Dios es un Dios de toda gracia, Dios es un Dios misericordioso y perdonador, y claro, Dios es amor. Pero el hecho de que Dios sea todas estas maravillosas cosas no quiere decir que no sea un Dios santo,
un Dios que se aira. Mira, en Hebreos 12:28 dice, así que recibiendo nosotros un reino inconmovible, tengamos gratitud y mediante ella sirvamos a Dios, agradándole con temor y reverencia, porque nuestro Dios es fuego consumidor. Aquí podemos ver que ese gran Dios de amor, que es inmenso su amor, también es un Dios de fuego consumidor. Así que lo que nos dice el apóstol es que nosotros recibiendo ese gran amor, ese reino de gracia, esa gran misericordia, vivamos agradándole con mucha reverencia. No podemos tomar la gracia de Dios, que es tan sublime y tan maravillosa y tan extensa, como algo para pisotear el nombre de Dios. Tenemos que vivir reverentemente tratándole de agradar en todo. Lo hemos dicho, lo seguiremos diciendo cada vez más y más. Es imposible que nosotros podamos ganarnos nuestra propia salvación, pero debemos honrar ese sacrificio que Dios ha dado, ese regalo que Dios nos ha dado por medio del sacrificio de Cristo a favor nuestro, en el que nos ha rescatado de la condenación del infierno. Debemos honrarlo buscando la santidad de Dios. En el verso 3, o veamos Proverbio 28:13 también, porque sí es cierto que Dios es misericordioso, perdonador, pero Dios pide algo en condición. Para poder mostrarse Dios misericordioso, hermanos, tenemos que arrepentirnos. ¿Se recuerdan cuál era el mensaje del Señor Jesús cuando empezó a predicar en el Evangelio? Arrepiéntanse. El reino de los cielos se ha acercado, arrepiéntanse. Ese es el mensaje que Cristo predicó desde un principio. No es el mensaje que muchos púlpitos menciona hoy en día, en el que dicen, ven a Cristo y Cristo va a resolver todos tus problemas. Porque lo podemos ver que a veces hasta los problemas se hacen un poquito más grandes. Porque ahora nuestros amigos que estaban en el mundo nos pueden aborrecer, nuestros familiares. Pero veamos Proverbios 28:13. El que encubre sus pecados no prosperará. ¿Cómo dice? El que encubre sus pecados, o sea, el que los esconde, no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta, ¿qué dice? Alcanzará misericordia. Eso es arrepentimiento. No podemos decir que un ladrón se arrepintió si sigue robando, ¿verdad? No está arrepentido de nada, aunque haya llorado mucho. Un ladrón se arrepiente en el momento que dice, ya no voy a robar, lo que voy a hacer es buscarme un trabajo para poder sustentar mis necesidades y nunca más vuelvo a robar. Esa persona es alguien que se ha arrepentido de sus pecados. No es alguien que llora todos los días, ay Dios mío, yo no quiero ser ladrón, pero preste para acá. Eso no es arrepentimiento verdadero. Volvamos al verso 3 de segunda de Pedro capítulo 2. Sobre los tales ya a largo tiempo la condenación no se tarda y la perdición de ellos no se duerme. Podemos claramente ver, hermanos, que Dios aborrece a los falsos maestros, a los falsos profetas, porque ellos están usurpando el mensaje de Dios. Están diciendo en el nombre de Dios cosas que Dios no ha dicho. Sería bastante inconveniente que tengamos enfrente de nosotros a un criminal, ¿verdad? Y que le digamos, mira, no te preocupes, Dios te dice que te ama, que sigas adelante, que Él te va a bendecir en todos tus proyectos que tenga. Pero ¿qué tal si el proyecto de este criminal es ir a matar a su esposa? Y tú le estás diciendo, el Señor te dice que Él va a bendecir tu proyecto, adelante, dale. Lo que necesita escuchar ese criminal es que se arrepienta. Y hay personas hoy en día diciendo en el nombre de Dios que Dios me dijo que tiene grandes planes para tu vida. Pero nunca les dicen arrepiéntete. Nunca les dicen que se arrepientan. Ezequiel capítulo 13, verso 8. Fíjense el mensaje de Dios a los falsos profetas. Por tanto, así ha dicho Jehová el Señor,
Por cuanto vosotros habéis hablado vanidad y habéis visto mentira, por tanto, he aquí, yo estoy contra vosotros, dice Jehová el Señor. Estará mi mano contra los profetas que ven vanidad y adivinan mentira. No estarán en la congregación de mi pueblo, ni serán inscritos en el libro de la casa de Israel, ni a la tierra de Israel volverán, y sabréis que yo soy Jehová el Señor. Sí, por cuanto engañaron a mi pueblo diciendo paz, y no habiendo paz, y uno edificaba la pared, y he aquí que los otros la recubrían con lodo suelto. Estos profetas le estaban diciendo a Israel, paz, el Señor dice que va a haber paz, no te preocupes, bendición viene. No hay probabilidad de que Israel siendo el pueblo de Dios sea conquistado por los asirios o por Babilonia. Y podemos ver que no fue así. Llegaron los asirios, llegó Babilonia y conquistaron, destruyeron la ciudad. Cuando estos falsos profetas decían, no se preocupen, dice el Señor, yo lo vi en sueño y a mí me lo dijo, no va a pasar nada, así que sigan adelante. ¿Cuántos sinvergüenzas hoy en día se paran diciendo, el Señor a mí me ha dicho que te va a ir bien? Pero eso sí, suelta todo lo que traigas en tu bolsillo. El Señor está en contra de todas estas personas que se están lucrando con su palabra, en el nombre de Él, robándole a las personas. También Judas advierte, en el Judas, volvamos capítulo 1, verso 4, vamos para allá. Lo vamos a ver varias veces, hermanos. Porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Mas quiero recordaros, ya que una vez lo habéis sabido, que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron. Podemos ver que esto ya está advertido, que van a haber falsos profetas, falsos maestros, pero que Dios les tiene preparado un juicio de perdición, de condenación. Dios tiene reservado un juicio divino para este tipo de personas. Algunos piensan, hermanos, que esto no les va a pasar, porque la gracia de Dios es grande, y sí lo es, pero es lo que les decía en un principio, que tenemos que buscar un balance entre las enseñanzas de la palabra de Dios. Por eso nuestra responsabilidad, hermanos, es que nosotros constantemente estemos buscando en la palabra de Dios y contrarrestando algunas cosas que podría ser algunas veces aparentemente contradictorias, porque algunas personas piensan que Dios en el Antiguo Testamento era un Dios corajudo y que ahora Cristo es un Dios super nice y buena gente, al que cualquiera puede hacer lo que le dé la gana y que no va a pasar nada porque Él nos defiende. Pero no es así, no es así, hay una condenación grande. Volvamos a segunda de Pedro capítulo 2 verso 4 y lo vemos acá y lo asegura el apóstol Pedro diciendo, porque si Dios, fíjense bien, esa frase es, la condenación viene para los falsos maestros. Y si no me creen, vamos al Antiguo Testamento. Porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, fíjate, en el verso 11 dice que los ángeles son más fuertes, más en potencia y en gloria, más que el ser humano. Y a estas personas Dios no las perdonó. Si Dios a los ángeles que pecaron no los perdonó, ¿qué quiere decir? ¿Cómo nos va a ir a nosotros? Vemos que en el verso 4, sino que arrojándolos al infierno, los entregó a prisiones de oscuridad para ser reservados al juicio. Dice que este tipo de ángeles están reservados al juicio. Es como cuando la policía agarra a un criminal, lo lleva ante el juez le lee, le ve las pruebas, las evidencias y dice, no, sí cometiste todos estos delitos, y lo entrega a los carceleros para que esté ahí esperando
el juicio final en el que van a dictar su sentencia. Eso es lo que les espera a este tipo de ángeles. Están encerrados en prisiones de oscuridad. Podríamos decir, pero ¿cómo es posible que un espíritu esté encerrado en una prisión? ¿Acaso no son capaces de traspasar paredes y todo tipo de cosas? En unas versiones menciona cadenas de oscuridad. Pero sea lo que sea, hermanos, lo que Dios está usando es un lenguaje simbólico para que nosotros entendamos que Él tiene prisioneros a un grupo de ángeles que pecaron contra Él, destinados para un juicio eterno, que todavía están esperando ese juicio. En el libro de Apocalipsis, en el capítulo 21 en adelante, podemos ver que la muerte, el Hades, Satanás y todos aquellos que no están inscritos en el libro de la vida serán arrojados al abismo, que es el juicio eterno de Dios. Pero mientras este tipo de ángeles están reservados en prisiones de oscuridad, que lo que quiere decir, hermanos, es que estas prisiones lo que hacen es, así como a nosotros cuando nos encierran en algo, en un lugar, nos cortan la libertad de correr, de poder ir a hacer lo que queramos, a estos ángeles Dios les ha cortado la libertad de ejercer su poder y dominio en las áreas que ellos tenían todo tipo de dominio. Pero ¿a qué ángeles se refiere? ¿Alguien tiene idea? Los ángeles que pecaron, acompáñenme a Apocalipsis capítulo 12, verso 3. Dice en Apocalipsis de esta manera: también apareció otra señal en el cielo, he aquí un gran dragón escarlata que tenía 7 cabezas y 10 cuernos y en sus cabezas 7 diademas, y su cola arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo y las arrojó sobre la tierra, y el dragón se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz a fin de devorar a su hijo tan pronto como naciese. Este es lenguaje simbólico. Ese dragón es el diablo. Dice que tiene 7 cabezas, 10 cuernos, y su cola, dice, esto también es lenguaje simbólico, no vamos a entrar en eso, pero su cola dice que arrastraba la tercera parte de las estrellas del cielo. Esas estrellas del cielo son los ángeles de Dios. Así que Satanás engañó a la tercera parte de los ángeles de Dios y los arrojó sobre la tierra. El dragón también se paró frente a la mujer que estaba para dar a luz. Esa mujer es Israel y el niño que iba a dar a luz es el Señor Jesucristo. Pero ¿a qué ángeles se refiere entonces? ¿A esa tercera parte de ángeles que pecaron? Pues yo les sugiero que no, porque entonces no hubieran demonios, no hubieran principados ni potestades hoy en día, porque dice Pedro que están encerrados. Pero Judas 1:6 dice un poquito más al respecto. A los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Es un paralelo de lo que hemos estado viendo con Pedro. Pero Judas dice que estos ángeles no guardaron su dignidad. Se refiere, hermanos, acompáñenme a Génesis capítulo 6. Se refiere a Génesis capítulo 6. Vamos a leer desde el verso 1 en adelante. Aconteció que cuando comenzaron los hombres a multiplicarse sobre la faz de la tierra y les nacieron hijas, que viendo los hijos de Dios que las hijas de las mujeres, hijas de los hombres, eran hermosas, tomaron para sí mujeres escogiendo entre todas. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. Había gigantes en la tierra en aquellos días, y también después que se llegaron los hijos de Dios a las hijas de los hombres, y les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio Jehová que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Vemos, hermanos, cuando en el verso 2 dice
que viendo los hijos de Dios que las hijas de los hombres eran hermosas, tomaron para sí mujeres, escogiendo entre todas. La palabra hijos de Dios que se refiere acá es Nefilim, y se usa una vez más en el libro de Job cuando se refiere a que los hijos de Dios venían a presentarse delante de Dios y entre ellos venía el diablo. Así que se entiende que estos hijos de Dios son ángeles. Son los mismos ángeles que el diablo arrastró con su cola, su tercera parte, pero no todos ellos, sino que hubieron unos de ellos que de alguna forma o poseyeron cuerpos de hombres o lograron conformarse a forma de hombres y tomaron mujeres y engendraron hijos con ellas. Es lo único que se sabe acerca de ellos, y estos hombres que engendraron, en el verso 4, dice que habían gigantes, algunos dicen que eran los gigantes, pero más adelante dice que les engendraron hijos. Estos fueron los valientes que desde la antigüedad fueron varones de renombre. Y vio la maldad de los hombres, y vio que la maldad de los hombres era mucha en la tierra, y que todo designio de los pensamientos del corazón de ellos era de continuo solamente el mal. Por eso es que estos hombres enseñaron a la humanidad, o estos hijos entre mujeres y ángeles caídos, enseñaron a la maldad a todos los hombres. Por eso algunos sugieren que todos esos dioses paganos de la antigüedad son ángeles caídos. Algunos sugieren que todas las maldades que aprendió el ser humano a hacer desde la antigüedad fueron enseñadas por ellos, y que por eso Dios decidió, más adelante lo pueden ver, Dios decidió destruir la tierra. Judas 1:6 nuevamente, y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día. Esos ángeles no guardaron su dignidad, o sea que al igual, y menciona más adelante en el verso 7, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que ellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. Vemos que acá Judas los compara a estos ángeles caídos que no guardaron su dignidad, como a los hombres y mujeres de Sodoma y Gomorra, que ellos pervertieron y que hicieron uso de las relaciones sexuales normales y se fueron contra naturaleza. Los ángeles de Dios no se les es dado la sexualidad, y ellos de alguna manera parece que se fueron contra naturaleza y no guardaron su dignidad. Por eso Dios a este tipo de ángeles los ha encerrado en prisiones de oscuridad, reservados para el juicio. Y sigamos en el verso 6, volvamos a verso 4, perdón. Segunda de Pedro 2. Dice en el verso 4, porque si Dios no perdonó a los ángeles que pecaron, sino que arrojándolos al infierno, los entregó en prisiones de oscuridad para ser reservados para el juicio. Verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Y vamos al libro de Génesis, volvamos otra vez al capítulo 6, que dice, capítulo 6, verso 6, y se arrepintió Jehová de haber hecho hombre en la tierra y le dolió en su corazón, y dijo Jehová, raeré de sobre la faz de la tierra a los hombres que he creado, desde el hombre hasta la bestia y hasta el reptil y las aves del cielo, pues me arrepiento de haberlos hecho. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Pedro está haciendo mención
de aquellos hombres que habían pecado tanto que el Señor dijo en el verso 6 que se había arrepentido de haber hecho el hombre, y también en el verso 5 dice que todo designio de los pensamientos del corazón de los hombres era de continuamente solamente hacer el mal. Dios dijo, se acabó, los voy a destruir a todos, animales, bestias y hombres. Pero Noé halló gracia ante los ojos de Jehová. Verso 9, estas son las generaciones de Noé. Noé, varón justo, era perfecto en sus generaciones. Con Dios caminó Noé y engendró Noé 3 hijos, a Sem, a Cam y a Jefet. Y se corrompió la tierra de delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Y miró Dios la tierra, y he aquí estaba corrompida, porque toda carne había corrompido su camino sobre la tierra. Dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Hazte un arca de madera de gofer, haz aposento en el arca y calafatearás con berea por dentro y por fuera. Y le da las instrucciones. Y en el verso 17 dice, y he aquí que yo traigo un diluvio de agua sobre la tierra para destruir toda carne en que haya espíritu de vida debajo del cielo. Todo lo que hay en la tierra morirá. Mas estableceré mi pacto contigo y entrarás en el arca, tú, tus hijos, tu mujer y las mujeres de tus hijos, contigo y todo lo que vive de toda carne, 2 de cada especie meterás en el arca. Dios decide destruir la tierra y a todos los seres vivientes que en ella habitan, a excepción de Noé, el cual dice Pedro, verso 5, y si no perdonó al mundo antiguo, sino que guardó a Noé, pregonero de justicia, con otras 7 personas, como ya vimos, su familia, trayendo el diluvio sobre el mundo de los impíos. Vemos que Noé encontró gracia de Dios. Aquí podemos ver que Pedro no puede evitar el hecho de que Dios siempre en su ira, en su justicia, tiene misericordia de aquellos que le agradan. Estos falsos profetas y falsos maestros irritan a Dios constantemente y Él tiene reservado un juicio para este tipo de personas, pero a la vez, en medio de este tipo de personas, siempre tiene misericordia de aquellos que le buscan. Y vemos otro ejemplo en el verso 6, donde dice, y si condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Fíjate que es algo bien interesante, porque dice que a estas ciudades a las cuales en la palabra de Dios vemos que hace mención una y otra vez, hasta el Señor Jesús la menciona en sus evangelios y las pone de ejemplo, porque Sodoma y Gomorra, como Pedro la menciona acá, las puso como ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Todos sabemos, hermanos, que la ciudad de Sodoma y de Gomorra, como dice Pedro, y lo podemos ver que Abraham intercede por esa ciudad cuando Dios, vamos para allá, Génesis 18. Génesis 18. Todos conocemos que esa ciudad fue destruida por fuego, ¿verdad? Génesis 18, verso 16. Vamos a leer el verso 16. Y los varones se levantaron de allí y miraron hacia Sodoma, y Abraham iba con ellos acompañándoles. Y Jehová dijo, ¿encubriré yo a Abraham lo que voy a hacer? Habiendo de ser Abraham una nación grande y fuerte, y habiendo de ser benditas entre todas las naciones de la tierra, porque yo sé que mandará a sus hijos y a su casa después de sí, que guarden el camino de Jehová haciendo justicia y juicio, para que hagan venir Jehová sobre Abraham lo que ha hablado acerca de él.
Entonces Jehová le dijo: por cuanto el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, y el pecado de ellos se ha agravado en extremo, descenderé ahora y veré si han consumado su obra según el clamor que ha venido hasta mí, y si no, lo sabré. Y se apartaron de ahí los varones y fueron hacia Sodoma, pero Abraham estaba aún delante de Jehová. Y se acercó a Abraham y dijo: ¿destruirás también al justo con el impío? Y ahí comienza Abraham a negociar con Dios y le dice: oye, Señor, tú que eres bueno, de alguna manera, transliterando las palabras, le dice: vas a destruir, aunque hayan justos dentro de la ciudad. El Señor le dice: si hubieran 50, no la destruiré, por amor a esos 50. Empieza: ¿y qué tal si no hay 50 y hay 40? Bueno, por amor a los 40 no voy a destruir a esa ciudad. Y si no hay 40, tal vez hay nomás 20, bueno, por amor a los 20 no la voy a destruir. Y así sucesivamente hasta que llega a 10. Pero desafortunadamente, hermanos, no habían ni 10 personas. Pero solo estaba Lot y su familia. Y Pedro lo menciona acá. Veamos que en el verso, esto lo podemos ver en todo el capítulo 19 también, cómo Dios destruye Sodoma y Gomorra. Pero volvamos a Pedro, verso 6. Segunda de Pedro, capítulo 2, verso 6. Y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y todos sabemos que esas ciudades eran muy, muy perversas. Lo que abundaba mucho ahí era el homosexualismo. De hecho, se le conoce como sodomismo. Todavía se le conoce como eso. Tanto que cuando llegaron 2 ángeles a rescatar a Noé y a su familia, todo el pueblo dice que llegaron desde el más grande hasta el más chiquito a la puerta de Lot para querer abusar sexualmente de los ángeles. Y vemos en el verso 7 que Dios destruyó esta ciudad, pero en el verso 7 de segunda de Pedro dice: y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Vemos, hermanos, que Dios aborrece al que vive impíamente, pero podríamos decir, aunque la Escritura llama aquí al justo Lot, no tenemos registro en el Génesis que Lot sea una persona justa. Veamos en el libro de Génesis nuevamente, capítulo 19. Aunque podríamos ver desde el capítulo 13 como ejemplo, capítulo 13, verso 2, por ejemplo: Abraham era riquísimo en ganado, en plata y en oro. Veamos el verso 10: y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda era de riego como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto, en la dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová Sodoma y Gomorra. Bueno, en esencia, hermanos, desde el verso 5 al 13, cuenta en el capítulo 13 de Génesis que los pastores de Lot y de Abraham tenían problemas, se peleaban, así que Lot y Abraham era el tío de Lot, y le dice: ¿sabes qué? Para que ya no haya problemas, tú vete por un lado, yo me voy por el otro, escoge para dónde ir. Y dice que Lot alzó sus ojos en el verso 10 y vio la llanura del Jordán y vio la ciudad de Sodoma y Gomorra, que era una ciudad próspera. Así que a él lo podríamos considerar como una persona materialista, superficial, que solo pensaba en lo terrenal. Y a diferencia de Abraham, él dijo: no importa para dónde yo vaya, además el Señor está conmigo. Ellos eran ricos en gran manera. Entonces no podríamos decir hasta ahorita que Lot hubiese sido una persona que fuera un ejemplo, ¿no?, a seguir. Pero en el verso 7, volvamos a Pedro: libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Verso 8: porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Entonces Pedro lo llama aquí 3 veces justo.
Dice que este justo, al justo Lot, y después dice, porque este justo afligía su alma justa. Entonces, ¿por qué lo llama justo? Bueno, podríamos decir claramente que él, porque afligía su alma justa, era una persona creyente. Creía en Dios. Tal vez no era el cristiano más ejemplar que podría existir, pero podemos ver que Lot estaba afligido al ver las corrupciones que habían a su alrededor. O sea, no era como lo que hoy hay en mucho pueblo cristiano, que hoy toleran el cristiano, conviven, el cristiano tolera la inmundicia, el pecado, la homosexualidad y todo tipo de perversiones, pueden convivir con ellas sin ningún problema. Pero este justo hombre afligía su alma justa. Este hombre era un verdadero creyente, tanto que el Señor mandó a sus ángeles a sacarlo antes de destruir la ciudad. Tanto que volvamos a Génesis, capítulo 19, y vamos a ver un poquito en el verso, ustedes lo pueden leer en su casa todo el capítulo. Verso 24, o veamos verso 20, verso 18 mejor. Pero Lot les dijo, no, yo os ruego, señores míos, he aquí ahora he hallado vuestro siervo gracia en vuestros ojos y habéis engrandecido vuestra misericordia que habéis hecho conmigo dándome la vida. Mas yo no podré escapar al monte, no sea que me alcance el mal y muera. He aquí ahora esta ciudad está cerca para huir allá, la cual es pequeña. Dejadme escapar ahora allá. ¿No es ella pequeña? Y salvaré mi vida. Y le respondió, he aquí he recibido también tu súplica sobre esto, y no destruiré la ciudad de que has hablado. Date prisa, escápate allá, porque nada podré hacer hasta que hayas llegado allí. Porque por eso fue llamado el nombre de la ciudad Zoar. Y vemos en el verso 29, así cuando destruyó Dios las ciudades de la llanura, Dios se acordó de Abraham y envió fuera a Lot de en medio de la destrucción al asolar de la ciudad donde Lot estaba. Pero Lot subió de Zoar y moró en el monte, y bueno, ahí lo pueden leer que después pasaron cosas desagradables, pero podemos ver que Dios tuvo misericordia del justo Lot, pero no tuvo misericordia de la ciudad, porque esa ciudad vivía impíamente. Aunque Lot no era la persona más justa entre todo el pueblo, bueno, el del pueblo de Sodoma y Gomorra sí lo era, pero Dios sabe librar, dice en el verso 9, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Vemos que Dios tiene misericordia de aquellas personas que Él primeramente ha escogido, que tienen fe en Él, que confían en Él, que aunque no tengan una vida perfecta, Dios sabe librar de tentación. La palabra tentación que menciona acá en el verso 9 no se refiere a la tentación de pecar, sino a la prueba. Esta misma palabra se usa en el libro de Apocalipsis, capítulo 3, verso 8, en la iglesia de la Odisea, la carta que Dios le manda a la Odisea, en el verso 8 donde dice, yo conozco tus obras, he aquí he puesto delante de ti una puerta abierta, la cual nadie puede cerrar, porque aunque tienes poca fuerza, has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. He aquí yo te entrego de la sinagoga de Satanás a los que se dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí yo haré que vengan y se postren a tus pies y reconozcan que yo te he amado por cuanto has guardado la palabra de mi paciencia. Yo también te guardaré de la hora de la prueba que ha de venir sobre el mundo entero para probar a los que moran sobre la tierra. He aquí yo vengo pronto, retén lo que tienes para que ninguno tome tu corona. Esa hora de la prueba, a la cual va a llegar sobre todo el mundo entero, es la misma frase que usa Pedro cuando dice, sabe el Señor librar de tentación. Prueba y tentación es la misma palabra. Lo que está hablando es de la prueba o del juicio que viene para aquellos hombres impíos.
no se refiere a una tentación de pecar, sino a un juicio que viene, que es eminente. Dice, sabe el Señor librar de tentación a los piadosos y reservar a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Dios hace una diferencia entre los que le siguen y le sirven, en los que le temen, los que hacen lo mejor por esforzarse para obedecerle, aunque sabemos que no somos perfectos y nadie lo es, pero hace una diferencia entre los que hacen uso de la gracia de Dios, como es los falsos profetas, y la usan con libertinaje, que convierten la gracia de Dios en libertinaje y se burlan de las cosas que son santas y sagradas, que están haciendo negocio con el evangelio de Cristo, que están jugando, maltratando a las ovejas de Cristo, están burlándose de Dios mismo. Más adelante dice que estos contumaces no se someten al señorío. Cuando habla, Judas también menciona, volvamos para allá, Judas capítulo 1, verso 4. Que dice de la siguiente manera, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, hombres impíos que convierten en libertinaje la gracia de nuestro Dios y niegan a Dios, el único soberano, y a nuestro Señor Jesucristo. Y fíjate que es bien interesante que Judas también dice en el verso 5, mas quiero recordaros, ya que una vez habéis sabido que el Señor, habiendo salvado al pueblo, sacándolo de Egipto, después destruyó a los que no creyeron y a los ángeles que no guardaron su dignidad, sino que abandonaron su propia morada, los ha guardado bajo oscuridad en prisiones eternas para el juicio del gran día, como Sodoma y Gomorra y las ciudades vecinas, las cuales de la misma manera que aquellos, habiendo fornicado e ido en pos de vicios contra naturaleza, fueron puestas, por ejemplo, sufriendo el castigo del fuego eterno. No obstante, de la misma manera también estos soñadores mancillan la carne, rechazan la autoridad y blasfeman de las potestades superiores. Estos hombres atrevidos hablan de cosas que no entienden, y más adelante dice que como animales irracionales se corrompen. Pero eso vamos a verlo más adelante, hermanos. Sabe el Señor librar de tentación a los piadosos, pero también está reservando a los injustos para ser castigados en el día del juicio. Mayormente dice a aquellos que siguiendo la carne andan en concupiscencias e inmundicias y desprecian el señorío. Muchos, como les decía al principio, hermanos, piensan que se pueden burlar de Dios. Piensan que las cosas sagradas son cosas del pasado, que eso es religiosismo, que nosotros ahora gozamos de una libertad que Cristo nos ha dado y verdaderamente nosotros gozamos de una libertad que Cristo nos ha dado. Pero esa libertad de la cual Cristo nos ha dado es la libertad de las consecuencias de nuestro pecado, que era la condenación eterna. Pero esa libertad no quiere decir que nos da el derecho de hacer lo que nos venga en gana. Esa libertad de la cual Cristo nos ha hecho libres no quiere decir que podemos hacer lo que querramos, porque pensar de esa manera es pensar como una persona que no ha nacido de nuevo. Así de fácil. Pero alguien podría decir, hermano, pero no deberíamos de hablar así de esos pobres hombres, son siervos de Dios. ¿Qué podemos hacer? Debemos orar por ellos, no debemos criticarlos, no debemos hablar mal de ellos. Es más, no toquemos a los ungidos de Dios. Bueno, primeramente, hermanos, la Escritura cuando habla de no tocar al ungido de Dios se refiere de no matarlo, no de no decir nada en contra de él. Y mucho más cuando se refiere a que el bendito ungido de Dios está viviendo como un impío. El hecho de que un impío sea un impío y tú le digas impío, eso no es pecado.
Que le digas a un pecador que es pecador, eso no es pecado, hermano. O sea, debemos guardar respeto unos a otros, por supuesto que sí, pero si una persona es ladrón, ese pecado se llama robar, ¿no? O sea, no es pecado llamar al pecado pecado, hermanos. Pero hay personas que se justifican a sí mismos con sus malas acciones y por eso es que tuercen el mensaje de la verdad del evangelio para justificar sus acciones. ¿Qué podemos hacer con ellos? Pero es que Dios es misericordioso y Dios quiere que todo el mundo proceda al arrepentimiento. Claro que sí, pues es exactamente eso. Si tú tienes al alcance una persona que te preocupa tanto su comportamiento y tienes acceso a esa persona, entonces lo que Dios manda es que se arrepienta. El amor de Dios es tan grande que puede cubrir toda esa multitud de pecados, por supuesto que sí. Pero es necesario que ese falso profeta o ese hombre que vive impíamente o ese gran ungido de Dios que dice que es ungido de Dios, si la manera de amarle es llamándolo al arrepentimiento. Esa es la manera. Si esa persona no se arrepiente, hermanos, si Dios mismo dice que tiene reservado un justo juicio para ese tipo de personas, ¿somos más buenos que Dios? Lo más que podemos hacer es orar por tal persona. Pero si nosotros queremos amar a esa persona, mostrar el cariño que le tenemos a X persona, si es que existiera, es pidiéndole que se arrepienta, mostrándole las verdades, el error, traerlo a Cristo al arrepentimiento. Esa es la manera. Gálatas 6:7 dice, no os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Porque el que siembra para su carne, de la carne segará corrupción, mas el que siembra para el Espíritu, del Espíritu segará vida eterna. Santiago 3:1 también advierte, hermanos míos, no os hagáis maestros muchos de vosotros, sabiendo que recibiremos mayor condenación. ¿Por qué? Porque, hermanos, tenemos la palabra de Dios en nuestras manos. Y una persona que dice que es maestro de la palabra de Dios, un maestro verdadero, sabe las verdades de Dios, sabe qué se puede hacer y qué cosas no se pueden hacer. Así que si uno sabiendo hacer el bien y no lo hace, que dice el mismo Santiago, es pecado. No solo para el maestro, sino para todo aquel que sabe hacerlo. Dios hace diferencia entonces entre el justo y el malo, entre el que le sigue y el que no le sigue. Eclesiastés 8:14 de Eclesiastés, porque hermanos, al ver este tipo de personas que podríamos decir, mira ese señor que sabemos que declaradamente es un falso profeta y tiene un jet privado, una mansión de tantos millones de dólares, que se burla de Cristo públicamente, hace chistes groseros de Cristo, y mira qué bien le va. A lo mejor el que esté equivocado soy yo, pero mira, Eclesiastés 8:14 dice, hay vanidad que se hace sobre la tierra, que hay justos a quienes sucede como si hicieran obras de impíos, y hay impíos a quienes acontece como si hicieran obras de justo. Digo que esto también es vanidad. Y para terminar, hermanos, Malaquías capítulo 3, verso 13. Porque podemos ver, hermanos, que definitivamente ver que los malos prosperan y que hay personas, o tú tal vez podrías pasar, o yo podría estar pasando esta situación en que tratamos de agradar a Dios, pero no vemos que nos vaya bien. Malaquías 3:13 dice, vuestras palabras contra mí han sido violentas, dice Jehová, y dijiste, ¿qué hemos hablado contra ti? Habéis dicho, por demás es servir a Dios. ¿Qué aprovecha que guardemos su ley y que andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Decimos pues ahora, bienaventurados son los soberbios y los que hacen impiedad, no solo son prosperados, sino que tentaron a Dios y escaparon. Muchas veces podríamos tener ese pensamiento, ese sentimiento de amargura dentro de nosotros al ver que tal vez no nos está yendo tan bien como le pueda estar yendo a alguien que nosotros consideramos una persona
que es desagradable para Dios, que irrita a Dios y que sale librado. Verso 16. Entonces los que temían a Jehová hablaron cada uno a su compañero, y Jehová escuchó y oyó, y fue escrito libro de memoria de delante de él para los que temen a Jehová y para los que piensan en su nombre. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Capítulo 4, verso 1. Porque he aquí viene el día ardiente como un horno, y todos los soberbios y todos los que hacen maldad serán estopa. Aquel día que vendrá los abrazará, ha dicho Jehová de los ejércitos, y no les dejaré ni raíz ni rama. Mas a vosotros, los que teméis en mi nombre, nacerá el sol de la justicia, y en sus alas traerá salvación, y saldréis y saltaréis como becerros de la manada. Hollaréis a los malos, los cuales serán ceniza bajo las plantas de vuestros pies en el día en que yo actúe, ha dicho Jehová de los ejércitos. Pónganse de pie, hermanos. Vamos a orarle al Señor. Si alguno de ustedes ha tenido ese pensamiento, ese sentimiento de por qué algunas personas salen burlándose de Dios y salen bien librados, acabamos de ver varias respuestas. Algunas personas se burlan de Dios, hacen negocio de las cosas de Dios. Nosotros no podemos hacer nada más que predicar la verdad, hermanos. Escudriñar las escrituras, afirmarnos en ellas, conseguir convicciones fuertes basadas en la palabra de Dios para que no nos desvíen ni para izquierda ni para derecha. Lo que podemos es nada más defender a los que están alrededor nuestros con las verdades de la escritura. Orar por aquellos que nosotros consideramos que están equivocados. Que Dios haga su obra y los libre de las garras del maligno. Pero debemos estar convencidos de que aquellos falsos profetas un día no van a librarse del juicio eterno de Dios, que está reservado. No se van a poder escapar. La única escapatoria es para estas personas es que se arrepientan. Pero por la dureza del corazón de ellos no lo hacen, porque piensan que la gracia de Dios o lo que ellos llaman fe los va a librar en el día del juicio. Pero vemos Mateo 7:21, el Señor Jesús dice: muchos me dirán en aquel día, Señor, Señor, no predicamos en tu nombre, no en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros. Y el Señor les va a decir: apártense de mí, malditos. Esa es la palabra que usa la verdadera en el original. No los conozco. Cierren sus ojos, hermanos. Vamos a orar. Vamos a pedirle a Dios que nos libre de las garras de estos falsos maestros. Padre, gracias te damos por tu palabra, Señor. Sabemos que encontramos consuelo en tu palabra, Señor, en aquellos momentos en los que podríamos sentirnos debilitados, podríamos sentirnos decaídos, desanimados, al ver que la maldad prospera, Señor, a ver que los malos salen bien librados en muchas ocasiones, Señor. Y nosotros podríamos sentirnos al igual que la gente en el libro de Malaquías, cuando tu pueblo se quejaba y decía que los arrogantes, los orgullosos, te tentaban, Señor, y que salían bien librados, y que era en balde servirte. Muchas veces, aunque no decimos esas mismas palabras, pero podríamos estar teniendo actitudes similares, Señor, de las cuales te pedimos perdón, Señor. Y te pedimos que nos des la fuerza, la sabiduría, la dirección, Señor, para que podamos seguir adelante firmemente, teniendo convicciones en tu palabra, Señor, teniendo aferrados a esa fe que tú nos has dado, Señor, a esa obra que tú has hecho a favor nuestro. Que esa sea nuestra garantía y que esa sea nuestra esperanza, Señor, sabiendo de que un día tú vendrás a hacer diferencia. Separarás el trigo de la cizaña, Señor. Vas a darle su merecido a aquellos que se han burlado, que han pisoteado tu nombre.
y vas a separar a aquellas ovejas, Señor, que aunque no siendo perfectas, tenemos esperanza en ti, Señor. No confiamos en nuestra fe misma, sino en tu obra. No confiamos en nuestras obras, sino en la tuya, Señor. Confiamos que es tu gracia, es tu amor, es tu misericordia, tu bondad la que nos sostiene. No podemos decir orgullosamente, jactarnos orgullosamente que nosotros somos fuertes, porque realmente no lo somos, Señor, sino que somos débiles delante de ti. Por lo cual te pedimos que nos sigas fortaleciendo, nos sigas dirigiendo, Señor, y sobre todo sigas teniendo el cuidado como lo tuviste con Noé, Señor, como lo tuviste con Lot, que a pesar de que ellos estaban en mundos diferentes, pero bastante llenos de perversiones, Señor, como dice tu palabra, sabes cuidar de tentación a los piadosos. Ayúdanos a aferrarnos, Señor, a esas palabras que tú nos has dado, Señor. Aferrarnos a ellas, a sentirnos confiados en tus manos, Señor, como un bebé en las manos de una madre protectora. En el nombre de Jesús te damos gracias por tus palabras, Señor. Acompáñanos a nuestros hogares y no te apartes de nuestra conciencia. Sé evidente en nuestras mentes, Señor, aunque sabemos que tú estás ahí todo el tiempo, Señor, pero es que a veces lo olvidamos nosotros, Señor. Sé notorio a nuestras vidas, que podamos estar conscientes que estamos delante de ti en todo tiempo, en todo lugar, Señor, para que podamos guardarte la reverencia que tú mereces, Padre. En el nombre de Jesús te damos gracias. Gracias, Señor, llévanos con bien, y si fuera posible que estemos aquí el viernes, pues que así sea, Padre. Gracias, Señor, en el nombre de Jesús, amén y amén. Dios les bendiga, hermanos.